El señor Hafez Shafie es uno de los diplomáticos palestinos con mayor trayectoria. Ha servido en las tres capitales de mayor importancia política, Londres, Washington y Moscú. Tiene formación académica en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina y el Instituto de Estudios Políticos de París. Además de las embajadas mencionadas, ha sido director adjunto de la misión de observadores de la OLP ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Fue miembro de la oficina de Yasser Arafat en Beirut, encargado de los asuntos europeos y las instituciones de la ONU, representante de la OLP en los Países Bajos y delegado general de Palestina ante la Santa Sede. Su cargo más reciente ha sido el de embajador palestino en la Federación de Rusia y desde 2008 es embajador itinerante para misiones especiales con sede en Londres. Thank you, sir. In the play by Bertolt Brecht on En Galileo, la obra Galileo de there is a Bertolt beautiful Brecht scene where hay Galileo, una under the preciosa pressure escena of the en donde Inquisition, Galileo, retracts bajo la his presión de la scientific Inquisición, se discoveries. retracta And the disciple de of sus his descubrimientos looks with científicos great anger y and says, él le mira "Unhappy are the people y mira con gran odio y who con have gran no ira heroes." y dice: To which desgraciados Galileo aquellos que no answers, "No, tienen my friend, héroes", le dice unhappy are the el people who still inquisidor. have a need for Y heroes." él, I a lo think que that Galileo now contesta: no, we, the los desgraciados son Palestinians, we still aquellos have que a todavía need for heroes. necesitan And héroes. here I would like Y to go nosotros in somos respect to esos, the somos los collective hero palestinos of que the Palestinian todavía people necesitamos themselves. But héroes. let me tell you that I believe Es that precisamente we have all ese been héroe moved del by the pueblo. tribute El paid to héroe es el Ambassador pueblo Hussam palestino Saadi, en because he was one of general, the Palestinian pero heroes. He precisamente was the el veteran founding embajador father of Issam Palestinian Kamel fue diplomacy uno and de was proud to esos have been héroes. his friend in younger Yo years. me I enorgullezco knew de the haber sido amigo de father este the day I fundador met de la the son. diplomacia I palestina. always Conocí al knew the padre en su Holy momento, he Spirit conocido of the Trinity of ahora the al hijo family. y bueno, ahora conozco al And Espíritu Santo, Brenda, we la were Espíritu always proud Santa, of you in digamos, de esta Palestinian familia. diplomacy Nosotros siempre because nos your hemos partnership enorgullecido made you a couple de which was ustedes en quite la polar, where both diplomacia components were palestina, extremely este important and tándem efficient to en our el que cause. los dos componentes eran igual de Ladies and gentlemen, importantes e we igual are de meeting here eficientes today en within the framework of la the defensa de week nuestra around causa. the Nos International encontramos Day of reunidos aquí en el Solidarity for the marco Palestinian People. del Día Internacional And since we de are la speaking Solidaridad of con el pueblo memories and palestino. Y como recollections, estamos hablando ahora I de remember in recuerdos y rememoraciones, 1992, yo me acuerdo de in London, in 1992, the House of embajador en Commons, in the Londres, en la Cámara de Parliament, los on Comunes, the en el day like Parlamento, en un today. día I como started hoy. my speech Yo then by empecé mi saying, discurso what can entonces be wished diciendo: ¿qué Palestinian podemos people on the desearle al International pueblo Day of palestino el Solidarity? Día Internacional And de I la said, Solidaridad? the Y best wish we can dije: make to the Palestinian lo people mejor is que that le they no podemos more desear need al an pueblo International Day of palestino es que Solidarity, ya no because as necesiten long as más they un need Día an International Day Internacional of de la Solidarity, Solidaridad, it means porque that their mientras lo sigan problem, their necesitando tragedy significa que su is totally problema, su unresolved. tragedia sigue todavía totalmente sin resolver. Yet let me tell you, Y this lecture permítanme was not decirles given a que title. If I were to give it esa a title, conferencia I no would tiene say título, la que les hago ahora, Israel-Palestine porque si tuviera que darle un History título diría Undecided. Israel-Palestina, la I historia believe indecisa. that the political Y yo challenge, the moral creo que el dilemma in the reto Middle East is político, the el dilema following. moral en Oriente We Medio es el either have, siguiente: o Ambassador, bien today, either tenemos, have señor one embajador, people, o bien two men tenemos in the Middle East, a we the un Palestinians, pueblo de or we más en have a Oriente state Medio, which es is decir, missing and needs nosotros, to los be palestinos, created. o es que falta un I Estado believe the y hay verdict que of the crearlo. international Yo creo que el community, veredicto de la as has comunidad been pronounced internacional, in como the lo se ha United pronunciado Nations ya Forum, en los is foros that de there is a Naciones state Unidas, missing and es needs que to be falta created. un Estado But y hay que unfortunately, crearlo. history Pero, is still desgraciadamente, undecided. la historia And let me todavía tell you, as a sigue sin political haberse decidido. activist, I never Como belonged historiador to y the activista optimistic político, school of nunca he politics permitido a esa that escuela believes in optimista de la política predetermination, que that the cree en oppressed la people will predeterminación de que los pueblos be oprimidos victorious one day. I don't inevitablemente believe in acabarán historical siendo victoriosos. inevitability. Yo no I creo en believe, la inevitabilidad histórica unfortunately, señor history embajador. is a Desgraciadamente, cemetery yo of creo que la oppressed people historia who es remained un oppressed until cementerio de they pueblos vanished into oprimidos que han historical seguido oblivion. oprimidos Hence y the lo need siguieron hasta the que acabaron collective cayendo en hero el of the Palestinian olvido people histórico. and the individual heroes Y sin like embargo, aquí tenemos
al héroe colectivo que es el pueblo palestino y a los héroes individuales como el doctor Kamel Issam, que precisamente tratan de evitarlo. Nosotros los palestinos no hemos sido bien tratados por la historia. Sí que hemos recibido una buena dosis de simpatía y de solidaridad. Y la explicación es porque por qué se nos ha tratado peor, es porque nosotros somos las víctimas del Holocausto, somos los judíos de los israelíes, y como somos las víctimas de la historia europea, se nos denegó y se nos privó la solidaridad y la simpatía legítimas a las que hubiéramos debido y tenido derecho a esperar. ¿Qué podemos decir hoy, en 2013? Yo creo que con mucha tranquilidad podemos decir que, desgraciadamente, la Nakba no es un momento congelado en la historia que ocurrió en 1948. Desgraciadamente, la Nakba es un proceso continuado. Esa catástrofe es un proceso que sigue durando hasta hoy. Creo que esa política israelí constante, ya sea de centro, de derechas o de izquierda, ha tratado siempre constantemente de adquirir cuanto más geografía palestina posible y con cuanta menos democracia palestina posible. Ahora, 20 años de eso más, incluso después del proceso de Madrid, 22 años ya después de todo el proceso de Madrid, podemos decir que los años de la construcción teórica de la paz no fueron años en los que se retiraban los israelíes, sino años en los que se expandían los israelíes, porque hemos podido asistir a ese crecimiento elástico de los asentamientos israelíes. Y estas han sido las realidades. Y permítanme decirles que, como diplomáticos, hoy este impasse diplomático no se debe a un rechazo árabe de la existencia de Israel, sino que este impasse diplomático se debe a un rechazo israelí de la aceptación por parte de los árabes, porque no cumplen con una serie de prerequisitos. Y ya que estamos hablando de recuerdos, en octubre del 91, cuando se estaba desarrollando la Conferencia de Madrid, recuerdo que me invitaron desde Sky, desde el canal de televisión Sky, para que comentara en los acontecimientos. Y recuerdo que Shamir, a su manera, decía: queremos que crean ese hambre que tiene, ese ansia que tiene Israel de paz. Y yo dije en aquella entrevista en Sky Television: nosotros podemos saciar esa hambre si ellos pueden acallar su apetito por el territorio. Y nosotros ahora tenemos que admitir que ese apetito territorial ha sido el principal factor que ha ridiculizado, destruido y torpedeado el proceso de paz tal y como se había diseñado y estructurado en un principio. Creo, señor, hablarles a los amigos noruegos, porque después de ese estancamiento del proceso de Madrid en Washington se pasó a las conversaciones de Oslo, y recuerdo bromear con nuestros amigos noruegos unos años después, diciéndoles que si todavía no se había conseguido todas las negociaciones del proceso de Oslo poner a Palestina en el mapa, por lo menos se habían conseguido poner a Noruega en el mapa y a Oslo en el mapa del mundo. Y efectivamente, todo esto va mucho más allá del peso demográfico y territorial de Palestina. Y yo esta idea se la he planteado a la Unión Europea, porque yo creo que la Unión Europea sigue siendo todavía un actor en busca de un papel, y nosotros en Palestina y en Oriente Medio en general tenemos un papel en busca de un actor, y si pudiéramos hacerlos coincidir el uno con el otro, saldríamos todos mucho mejor parados. Nosotros hemos visto muchos procesos, y yo creo que más que procesos lo que necesitamos es presión, porque los profesionales de la diplomacia de todo el mundo saben qué cosas son deseables, qué cosas son posibles y qué cosas son aceptables. Y yo creo que nosotros, los palestinos, las víctimas de la historia, hemos sido mucho más sabios que aquellos que decidieron ser nuestros enemigos. Y una de las paradojas del conflicto de Oriente Medio es que el opresor odia a la víctima mucho más que la víctima odia al opresor.
Y yo personalmente creo que nosotros, las víctimas, nosotros vamos más allá de la doble negación a favor del reconocimiento mutuo y hemos avanzado hasta ahí mucho más rápido que nuestro opresor, que todavía sigue indeciso en esta cuestión. Y ya hemos dejado de pedir una justicia absoluta. Solo pedimos la justicia posible. Y creo que a todos, cuando se nos redujo el nivel de expectativas políticas, nos vimos atormentados y se nos dijo que éramos irrazonablemente razonables cuando pedíamos la justicia posible. Y yo creo, señores, que cuando lo que ha pasado en los últimos 40 años de diplomacia internacional no es tanto que el mundo se fuera alineando con nuestras preferencias, porque nosotros y el mundo árabe lo que hemos hecho ha sido alinearnos al consenso de la comunidad internacional de una solución de 2 estados. Y hoy, señoras y señores, estamos comprometidos a respetar todos los compromisos adquiridos con la comunidad internacional. El reto hoy radica en saber si la comunidad internacional va a respetar los compromisos que adquirió con nuestro pueblo. Yo siempre digo que Palestina es un examen político entre el valor y la cobardía. Y precisamente esa cita con la historia en la que optemos por el valor y por la valentía no pase a estar en un futuro muy lejano. Bueno, ahora tenemos un proceso que ya está en marcha. Yo no se lo oculto, yo siempre soy de una transparencia como la de la Glasnost. Yo creo que en 2013 uno puede esperar los procesos y ver cuáles han sido los fallos y las deficiencias del proceso. Yo creo que ha habido una serie de grandes fallos que han hecho que el proceso no culmine con un éxito. Lo que al final se ha quedado para durar ha sido el proceso más que la paz, que es lo que se pretendía que fuera duradero. Hay 2 grandes deficiencias. La primera es que el proceso de paz se dejó en las manos de las partes locales beligerantes para que lo resolvieran, y era precisamente el escenario que preferían los israelíes, porque había un desequilibrio y una asimetría de fuerzas. Y por supuesto, Israel prefería ese enfoque, negociaciones directas entre las partes en conflicto locales. Y en ese marco, ellos, los israelíes, saben que pueden dictar y decidir precisamente cuál es el nivel de lo posible y lo permisible y el ritmo del proceso. Y era rehén este proceso de lo que es la arena política israelí. ¿Con qué frecuencia hemos oído a lo largo de estos 22 años que es que el actual primer ministro de Israel no puede permitirse el lujo de aceptar tal o cual idea porque dañaría o perjudicaría la coalición en el poder? Y claro, esto les venía muy bien a los israelíes porque les permitía ganar tiempo, y el poder seguía siendo rehén de la escena política israelí. Yo siempre le decía a los israelíes que nosotros no tenemos problemas con parte de su establecimiento político, tenemos problemas con todo su establecimiento político. No creemos que el Partido Laborista israelí sean unos santos, también creemos que tenían que ver con el proceso de limpieza étnica en el 98, también en el 56 en la cuestión con el canal de Suez, y los laboristas fueron con los que empezaron con la idea del muro, y precisamente son los que han hecho que sea Palestina invivible para los palestinos, pero ha sido Likud quien ha hecho que Israel sea también invivible para muchos judíos. En cualquier caso, recordarán ustedes el caso de Saddam Hussein en Irak. Nadie dijo hagamos un referéndum en Irak para ver qué porcentaje de territorio kuwaití van a retirarse. No. Cuando intervino la comunidad internacional y dijo a los iraquíes retírense de Kuwait. Y claro, ¿por qué había interés? Pues porque en Kuwait había petróleo. Bueno, pues yo tengo noticias para ustedes. Nosotros también tenemos otro tipo de aceite, el aceite de oliva. Y yo creo que la comunidad internacional hoy se espera que de manera totalmente inequívoca le diga al establecimiento político israelí y a la opinión pública israelí exactamente que esto es lo que espera el mundo de ustedes. Así que díganle a sus líderes políticos y a sus partidos políticos, elíjanlos en función no de sus programas
o elíjanlos en función de sus programas, elíjanselos en función de su carisma, pero no en función de qué porcentaje de territorio están dispuestos a negociar, porque hay reglas, códigos de conducta en la comunidad internacional. Ya no estamos como en el siglo XVIII, XIX, en donde decían, cuando llegaban los europeos a Norteamérica y se permitían acabar con los nativos americanos. Ahora hay un corpus de derecho internacional basado en experiencias de la humanidad que ya llevan durando siglos. Así que no podemos aceptar ahora lo que era permisible, incluso aceptable en los siglos XV, XVI, XVII, XIX en las dos Américas y en lo que se está produciendo ahora en Palestina. No se puede comparar. Así que, señoras y señores, creo que ahora mismo nos encontramos en un momento muy importante en la historia de la región y en la historia del mundo. Yo, personalmente, creo que hoy no necesitamos un proceso. Lo que necesitamos es presión. Y creo que la Unión Europea, que, como digo, hasta ahora estaba limitada, restringida y utiliza un poco como pagador, tendría que reclamar su posición como actor geopolítico para que tome parte de la decisión de cómo tiene que ser el futuro Oriente Medio. América sigue siendo decisiva. Yo creo que América hoy por hoy merecería analizar a fondo, merecía que se analizara esas intrigantes y fascinantes relaciones americano-israelíes, porque es uno de los elementos clave en Oriente Medio. Hay dos escuelas de pensamiento en el estudio de las relaciones americano-israelíes. Están aquellos que creen que existe una América israelí y otros los que creen que existe un Israel americano. Están aquellos que creen que la superpotencia dicta a su protegido regional cuál debería ser su política, y están aquellos que creen que Israel disfruta del apoyo de un lobby extremadamente poderoso en Washington, que es quien dicta a la administración americana cuál debería ser su política en la región. Yo personalmente creo en la potencia del lobby pro-israelí y creo que precisamente todo esto nos ha demostrado nos ha demostrado los hechos, cómo Netanyahu está tratando de bombardear, de destruir estos comienzos de negociaciones, siempre con el pretexto de impedir la proliferación nuclear de Irán. Nosotros, por cierto, dicho sea de paso, creemos que los palestinos, que está muy bien atajar la proliferación nuclear en Oriente Medio, pero lo mejor aún sería luchar por un Oriente Medio sin armas nucleares. Es decir, que también los israelíes tendrían que ser presionados para demostrar su voluntad de renunciar a su voluntad de seguir siendo teniendo el monopolio de las armas nucleares en Oriente Medio. Tendría que ser una consideración en el próximo proceso de paz. Una vez que se llegue a ello, que se consiga la paz, Israel tendría que estar dispuesta a renunciar a su tenencia del arma nuclear. Y ahora Obama. Recuerdo, Randa, estuve yo 5 años en Washington y en mis conferencias siempre me preguntaban, ¿y qué pensaban, qué piensa usted de Obama? En aquel momento Obama no era más que un candidato sin muchas posibilidades de éxito. Yo decía que como diplomático yo suponía que tenía que ejercer una contención. Pero mi esposa, que venía conmigo, pero yo decía, mi esposa cree que Obama está volviendo a despertar el idealismo americano, cosa que era muy cierta durante su primera campaña, y que Obama era el candidato idóneo para reconciliar a América consigo mismo y América con el mundo. Y yo desde luego no niego que Obama vino con la mejor de las intenciones. Yo recuerdo los discursos de Estambul y del Cairo, hablando de un nuevo capítulo entre las relaciones occidentales, la relación con Oriente y Occidente, el mundo islámico, el mundo cristiano. Y yo la verdad que tenía muchas esperanzas, había muchas expectativas. Pero yo también les diré que creo que Obama durante su primer mandato desgraciadamente se vio derrotado 4 o 5 veces por Netanyahu en el propio Washington. Y si se leen ustedes Haaretz como yo 2 veces al día, sabrán que Netanyahu, el que aterrizara en Washington durante su primera confrontación en Washington, le decía a su entorno, yo tengo más fuerza que este hombre de Washington, y fue allí a probarlo.
Y nosotros todos nos acordamos de cuando habló en ese Congreso Conjunto Combinado en el Capitolio, recibió 29 aplausos puestos en pie totalmente inmerecidos. Y alguien dijo, uno de los pocos políticos medianamente dignos dijo, me recuerda a los congresos del partido estalinista, salvo que aquellos que se ponían de pie 29 veces para aplaudir con una ovación, en este caso no lo estaban haciendo para su dictador autócrata, sino que lo estaban haciendo para un dignatario extranjero que venía de visita. Y también se dice que Israel se le preguntó, ¿quiere Israel convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos? Si solamente lo hicieran, solamente tendrían 2 senadores. Así que por eso no quieren. Y ahora por lo tanto, pues se confirman con controlar a los otros 50. Es un chiste un poquito triste, pero es así. El primer problema, el primer fallo del proceso de paz era, por tanto, el hecho de que se hubiera dejado en manos de las partes en conflicto locales y que Israel pensaba que podía dictar qué era lo posible y qué era lo permisible. El segundo gran fallo es la impotencia autoinfligida de la comunidad internacional. Oriente Medio no es una parte cualquiera del mundo, es un lugar indispensable y además una parte muy inflamable del mundo. Los palestinos resulta que se encuentran en la encrucijada de 3 países y de 3 continentes principales, África, Asia y Europa, que han sido el centro de gravedad de las relaciones internacionales desde el principio de la historia hasta hoy en día. Así que esa impotencia autoinfligida de la comunidad internacional resulta un poco difícil de entender y puede que todos acabemos pagando un precio demasiado alto por ello. Yo siempre me acordaba de la meta, porque pocos de nosotros aquí presentes somos lo suficientemente jóvenes como para acordarnos del general de Gaulle. Pero él, después de la guerra del 67, tuvo una idea que se llamaba el concierto entre 4, que era la coordinación entre 4 potencias, y en aquella época China no era miembro del Consejo de Seguridad, y estas 4 grandes potencias tenían que decidir cuáles tenían que ser los límites y el contenido de una paz deseable e indicárselo a las partes locales, lo que el mundo esperaba de ellos inequívocamente. Desgraciadamente esa idea nunca prosperó y creo que hubo 4 reuniones en Nueva York de los representantes permanentes de esas 4 potencias allí en Nueva York y luego se desmanteló. ¿Por qué falló? Porque los americanos en el 67 tampoco estaban descontentos con la victoria militar de Israel porque les compensaba por las humillaciones de Vietnam. La Unión Soviética, muy miope como lo solían ser, preferían la constelación bipolar en donde entre ellos y los americanos se iban a repartir el debate sobre las cuestiones mundiales y no veían por qué le iban a poder dar un estatus en pie de igualdad a países menores como Gran Bretaña y Francia. Los ingleses no estaban muy contentos simplemente porque la idea era francesa originalmente y desgraciadamente desde entonces tenemos este proceso duradero en vez de una paz duradera. Señor embajador, bueno, pues si le parece, yo creo que lo mejor sería ahora poder hablar con este distinguido público. Simplemente quisiera concluir diciendo que yo personalmente siempre he considerado de manera muy ingenua tal vez que un territorio que se ocupó en 60 días, si hubiera habido una voluntad política, también se podría evacuar en 6 días, de manera que pudieran además los israelíes descansar el 7º. Y yo, por mi crianza y por mi educación cristiana, siempre he creído que Palestina algún día volvería a resurgir y además es que hemos tenido y volvería, digamos, y de resurrecciones tenemos bastante experiencia. Y bueno, terminaré diciendo que cuando a Hegel se le preguntó cuál era su veredicto sobre la trayectoria de la humanidad, él dijo, de la historia aprendemos que no hemos aprendido de la historia. Y yo creo que a Hegel no le importaría nada que todos combináramos fuerzas para demostrar que estaba equivocado, por lo menos en ese particular. Gracias.